Francisco era hijo de un rico mercader de telas y su deslumbrante esposa francesa. Fue mimado hasta el extremo y tuvo a su alcance todos los lujos de la época. No le faltó de nada. En una época en que las enfermedades, el hambre y la guerra acababan con las vidas de millones de personas, Francisco descubrió los placeres de la carne y el alcohol. Le gustaba estar de fiesta hasta muy tarde, burlando las leyes de Asís. Pero esta existencia despreocupada estaba a punto de cambiar. Antes de cumplir los 20 años, Francisco fue llamado a filas y marchó a combatir gustosamente. La experiencia de Francisco en la guerra y el subsiguiente encarcelamiento lo cambiaron para siempre. Cuando regresó a Asís, era un hombre diferente. Francisco se embarcó en un peligroso viaje espiritual que cambiaría el curso de la historia y lo convertiría en uno de los santos más venerados de todos los tiempos. Francisco se impuso la misión de restablecer los valores originales de Jesucristo en la decadente iglesia de entonces. Con su increíble carisma atrajo a miles de seguidores a su forma de vida y se convirtieron en frailes franciscanos. Ahora Francisco es el santo patrón de los ecologistas. Para él todos los animales eran hermanos y hermanas. Su pasión por la naturaleza no tenía límites. Pero este santo humilde y amante de la naturaleza también intervino en la escena internacional. Con la orden ya asentada, Francisco decidió unirse a la Quinta Cruzada y de forma temeraria intentó convertir al cristianismo al sultán de Egipto. Un acto en el que arriesgó su vida. Tras experimentar los traumas de la guerra y la cárcel, la mente de Francisco parecía carecer de toda noción de miedo. Al final de su vida, comenzó a experimentar milagros. Se le veía irradiar luz mientras rezaba. Su amor a Dios era tan intenso que se convirtió en la primera persona de la historia en recibir las misteriosas e inexplicables heridas de los estigmas. El padre de Francisco poseía fincas cerca de Asís. En este entorno rústico se adiestró en tiro con arco, lucha y equitación. Francisco también empezó a soñar con convertirse en caballero. Los caballeros eran los héroes medievales, y si Francisco tenía alguna ambición, era convertirse en héroe de guerra como ellos. Francisco también empezó a soñar con convertirse en caballero. Los caballeros eran los héroes medievales, y si Francisco tenía alguna ambición, era convertirse en héroe de guerra como ellos. La vida de mercader no tenía ningún atractivo para Francisco, pero no pasó mucho tiempo antes de que le surgiera una nueva oportunidad. En 1202, Asís entra en guerra, y Francisco ocupa su puesto en la caballería. Aquella era su oportunidad para demostrar de qué estaba hecho. Si lograba probar su valor en el campo de batalla, podría tener la oportunidad de convertirse en caballero. El futuro santo pudo incluso haber matado a hombres en violentos combates cuerpo a cuerpo. Francisco y los hombres de Asís sufrieron un duro ataque y viendo que los superaban en número huyeron. Pronto el campo de batalla quedó cubierto de cadáveres y hombres mutilados gritando de dolor. La mayoría de los supervivientes de Asís fueron ejecutados inmediatamente. Francisco vestía como un aristócrata, con una cara armadura nueva. Sus captores lo consideraron digno de un rescate y decidieron mantenerlo con vida. Fue conducido con los demás prisioneros ricos a una húmeda celda subterránea. Durante el año que pasó en prisión, Francisco pudo haber contraído una enfermedad grave. Finalmente, tras un año de negociaciones, el rescate de Francisco fue aceptado. Volvía a ser libre, pero la guerra y la prisión habían hecho mella en el Playboy. Cuando regresó a Asís, Francisco estaba peligrosamente enfermo de cuerpo y alma. La guerra lo había traumatizado. Un día, mientras montaba por los alrededores de la ciudad, se encontró con un leproso. Antes, Francisco habría huido de un leproso, pero en esta ocasión su comportamiento fue muy diferente. Besó al leproso y describió la experiencia como un sabor dulce en su boca. Los leprosos eran lo peor de lo peor, los intocables de la época. Sin embargo, se pensaba que el mismo Jesucristo se aparecería en forma de leproso. Cuando Francisco besó al leproso, tuvo una revelación.
De repente, su vida anterior de vino, mujeres y canciones perdió todo su atractivo. Con 23 años, Francisco comienza a visitar un alejado retiro en la montaña, donde se refugia en una cueva rezando porque acaben sus días. Sufría algún tipo de depresión, arrepentido de sus salvajes años de juventud, de alcohol y de mujeres. El padre de Francisco debía querer que se centrase en el negocio familiar y ocupase el lugar que le correspondía en la sociedad. En lugar de trabajar, cada vez pasaba más tiempo en las antiguas iglesias de los alrededores de Asís, rezando y buscando respuestas. En lugar de trabajar, cada vez pasaba más tiempo en las antiguas iglesias de los alrededores de Asís, rezando y buscando respuestas. Una de las iglesias en ruinas a la que le gustaba ir era la de San Damián. Y allí rezaba ante un antiguo crucifijo bizantino desde el que oye la voz de Cristo diciéndole: Francisco, repara mi iglesia, que como puedes ver, se viene abajo. Lo que sucedió después se convirtió en el momento decisivo de la vida de Francisco. Para recaudar el dinero necesario para la reconstrucción de la iglesia, Francisco robó a su padre una pieza de tela y un caballo. Este se puso furioso y lo llevó a rastras ante el obispo. El obispo le dijo a Francisco que le devolviera el dinero a su padre. Su reacción fue extraordinaria. Se quitó la ropa y se la dio a su padre junto con el dinero. A partir de ese momento afirmó que Dios era el único padre que reconocía. Ese fue el momento de la conversión final de Francisco. El obispo le dio a Francisco una tosca túnica y con ese humilde atuendo partió de Asís. Por desgracia para él, las primeras personas con las que se encontró fue un grupo de delincuentes peligrosos. Los ladrones lo golpearon, pero a pesar de sus heridas, Francisco estaba eufórico. A partir de ese momento, viviría según la Biblia. Su emulación de la pobreza de Cristo era un concepto radical en aquella época. Los regidores de la iglesia eran muy ricos, y esa fue una de las cosas contra las que reaccionaron San Francisco y gente como él. La fama de Francisco no tardó en extenderse a medida que predicaba por los alrededores de Asís. La fuerza de sus sermones era tal que pronto contó con 12 leales seguidores. Las mujeres también sucumbían a los encantos de Francisco. Entre ellas, una de las jóvenes más hermosas y adineradas de Asís. Con apenas 17 años, a Clara de Favarone le entusiasmaba este apasionado predicador. Francisco se mantuvo célibe, pero sin duda debió sentirse deslumbrado por esta belleza. Incluso los aspirantes a santos pueden ser tentados. Francisco de Asís había emprendido una vida de santo, pero iba a enfrentarse a una gran tentación. El domingo de Ramos del año 1212, la hermosa Clara de Favarone huyó de su casa. Con 17 años, estaba abrumada por el carisma de Francisco y sintió el impulso irrefrenable de vivir y predicar a su lado. Los votos de Clara ante Francisco y su aceptación representan una unión de corazones, cuerpos y espíritus. Pero antes de que su platónica unión se transformase en física, la familia de Clara y la autoridad eclesiástica tomaron cartas en el asunto. No se podía permitir que Clara viviera con Francisco como predicadora itinerante. Francisco y su movimiento radical ponían a prueba a la iglesia y aceptar a mujeres predicadoras con libertad de pensamiento era ir demasiado lejos. Clara fue confinada en un convento y Francisco no se atrevió a desafiar a la jerarquía. Retomó la extenuante tarea de reconstruir la iglesia de San Damián. Seguía sufriendo la enfermedad que había contraído en prisión, posiblemente tuberculosis, y comprometía su salud a causa de la dieta que llevaba. Francisco rechazaba todo alimento, excepto las sobras que mendigaba por las casas. Francisco predicaba en hasta 5 pueblos al día. Al principio la acogida era hostil. La gente sospechaba de aquel loco errante y le lanzaba barro y tomates podridos. Francisco, o el loco de Dios, como a veces se llamaba a sí mismo, llegó al extremo de predicar a los animales. Su sermón a los pájaros es un momento definitorio y revela su compasión por todas las formas de vida.